quien asimismo es coordinador del residentado médico de ASPEFAM. Doctor Segundo, los dejo con ustedes. Muy buenas noches. Bueno, es un gusto y un placer también participar de esta importante reunión y contar con la presencia de tan prestigiado y excelente profesional que tenemos. Creo que en el contexto actual de la epidemia que vivimos de COVID-19 es de mucha importancia y utilidad que contar con la información actualizada sobre todo lo que acontece en todos los aspectos. Y no hay, está de más saber que conocer a la gente y los mecanismos por los cuales produce pérdida de integridad en las personas es de mucha importancia. En ese sentido, el doctor Jorge Hidalgo, que es máster del Colegio Americano de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, máster del Colegio Americano de Medicina Interna, es fellow del Colegio Americano de Tórax, secretario general de la Sociedad Mundial de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, jefe de la División de Medicina Crítica y Terapia Intensiva del Hospital Park Memorial de Belice, y es un speaker internacional y autor de múltiples artículos, libros de la especialidad, que recientemente este año ha publicado sobre enfermedades altamente infecciosas en cuidados críticos y administración de cuidados críticos. Y doctor Hidalgo, le damos la bienvenida y estamos muy atentos y también a los participantes que vayan elaborando sus preguntas o consultas que puedan hacer a través de, en el momento que le corresponda. Doctor Hidalgo, dejamos para usted el momento. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la organización que se ha tomado. Este es un gran esfuerzo académico de todos los estudiantes y por supuesto agradecer a la Organización Panamericana de la Salud la invitación que se me hace para participar esta noche. Realmente son tiempos bastante difíciles para todos, nadie nos escapamos de todo esto. Y solo quería nada más comenzar, pues ya creo que la información y la data que tenemos actualmente está esencialmente disponible y una de las cosas que quería comentar es a esta hora 1.500.000 casos ya confirmados, más de 88.000 pacientes que han fallecido debido a este coronavirus que nos afecta a todos y pues solo entrar con esas noticias que no son las más alentadoras, pero igual creo que este es un momento para en el que todos debemos estar unidos, unir esfuerzos y poder tomar esta batalla. Voy a empezar a compartir mi plática. Así que vamos a esta plática, dado a que tenemos estudiantes y personas de diferentes niveles, vamos a intentar de ir haciéndola de una manera que sea fácil para todos. Una vez más, en el entendido de que esta es una información constantemente en cambio y que posiblemente lo que vamos a decir hoy, mañana pudiera ser que ha cambiado, dada a la continua evolución que tiene la investigación actualmente, particularmente en lo relacionado a COVID-19. Primero que nada, no tengo ningún conflicto de intereses con esta presentación. Es un honor y un placer poder participar con ustedes. Segundo, quiero comenzar con algo que normalmente menciono en las pláticas y es lo que dice el filósofo Heráclitus, que dice que lo único constante es el cambio. Y esto se aplica perfectamente bien a medicina, ¿no? En medicina lo único constante es el cambio. Lo que, como mencionaba, podemos decir hoy que es una evidencia, probablemente mañana, en la mañana tengamos una buena cantidad de artículos diciendo lo contrario. Así que una vez habiendo mencionado esto, pues comenzamos. Empezar diciendo que los coronavirus humanos pues no son agentes
nuevos, ¿no? Desde hace muchos años veíamos como algunos coronavirus antes del 2002 eran responsables de algunos cuadros respiratorios infecciosos, particularmente del tracto superior, y teníamos algunos 4 de ellos particularmente reconocidos. Como es bien sabido de todos y como podemos ver en esta microfotografía, el nombre de coronavirus viene particularmente por estas espigas que están acá, que en forma de corona, y vamos a ir viendo un poquito más detallado conforme vayamos avanzando en la presentación. Luego, el siglo XXI nos sorprende particularmente, como bien saben, en el año 2002, porque comenzamos a ver coronavirus de una alta patogenicidad, como es el SARS-CoV y el MERS, que vamos a hablar un poquito en más detalle en los siguientes slides. Como vemos, en el 2002 nos sorprende el coronavirus, que particularmente comienza una vez más en China. Una vez más, como vamos a ir avanzando, podemos ver que el principal fuente son los murciélagos. Este particularmente tiene un reservorio intermediario que es una civeta, que esencialmente es como una comadreja asiática, por poderlo describir. Y luego vemos posteriormente cómo hace un salto y comienza a afectar a los humanos, ¿no? Como podemos ver estos datos: 8.900 casos, 764 muertes, afectando a un promedio de 32 países, ¿no? Con un por ciento de mortalidad de 10. Por otro lado, también vemos posteriormente, esto dura más o menos un par de años, se controla más en el 2004, se declara que está esto ya controlado. Y luego en el 2012 vemos un nuevo coronavirus, que es el MERS, que esencialmente se da en el Medio Oriente. Una vez más, vemos cómo los murciélagos comienzan otra vez a ser el principal reservorio, y luego tenemos acá al dromedario como un reservorio intermediario, y esto esencialmente lo que hace, vemos los secuencias de ADN que son bastante similares, pero vemos también que es prácticamente, podríamos decir, como una zoonosis, porque lo vemos constante y continuamente en otros y saltos a humanos. Por suerte, a pesar de que tiene una tasa de mortalidad de 35%, no llegó a progresar. Vemos un total de 2.994 casos, 858 muertes y más o menos un promedio de 27 países afectados. Una vez más, los murciélagos como los reservorios intermediarios, y vemos acá la diferente información que vemos a partir de estos reservorios principales para el coronavirus. Y posteriormente, pues ya en diciembre, pues ya comenzamos a ver ya la descripción del SARS-CoV-2, que es el tema que nos acoge, y vamos a ir viendo un poco más acerca de cómo virus comenzó a afectarnos, ¿no? Vemos que este virus es un coronavirus que pertenece a la familia nidovirales, es un Coronaviridae, que es positivo, single stranded, es bastante diverso y tiene 4 grupos particularmente: alfa, beta, delta y gamma. Veamos esta microfotografía y vamos a tratar de desglosarla acá para ver las diferentes partes. Como vemos, lo que más nos interesa y que vemos en la mayoría de las presentaciones, la famosa espiga de glicoproteína, que es bastante, podemos decir, bastante maleable y plástica, que permite una gran adaptación. Vemos otra parte acá, que es una glicoproteína, una hemaglutinina acetil esterasa. Vemos también una membrana de glicoproteínas. Acá vemos un small envelope,
vemos las partículas de RNA y también una nucleocápside de fosfoproteína. Estas estructuras son muy importantes que las recordemos para cuando vayamos a ir avanzando y revisando un poco más acerca de cómo el virus se reproduce a nivel pulmonar. Entonces, en sumario, lo que vamos a ver que el coronavirus tiene algunas características muy importantes. Tiene un genoma bastante grande, normalmente es un genoma que tiene entre 26 a 32 pares de bases. Esto es bastante característico para un virus de esta naturaleza, dada teniendo un virus de ese tamaño, le daría la habilidad de hacer múltiples mutaciones y que de alguna manera podríamos decir que esto llevaría al suicidio de este virus. Sin embargo, este virus se comporta como un ser bastante desarrollado que permite controlar la cantidad de mutaciones, su tasa de mutación. Por otro lado, también tiene tasas de recombinación que van dentro de 25% durante infecciones mixtas con una evolución modular. Una superficie de glicoproteína que le permite una plasticidad importante, tolera altas tasas de mutación, tiene algunas de lesiones e inserciones que le dan el tropismo y la antigenicidad y una habilidad de recombinación modular. Esta habilidad de recombinación es la que a este tipo de virus les da la habilidad de poder hacer el salto de especie. Por otro lado, también esto favorece bastante y le da la capacidad de transmisibilidad del tropismo tisular y también amplía su capacidad de hospederos, ¿no? Este es un análisis filogenético del virus y podemos ver acá localizado el coronavirus COVID-19, en donde vamos a ver las diferentes formas. Es bastante interesante la manera como se desarrolló. Vemos una vez más acá, como vemos en todos, tanto el MERS como el SARS, vemos siempre al murciélago como la fuente importante. Y en el caso particular del COVID-19, hay algunas interesantes descripciones. Una, en términos de su reservorio, vemos al reservorio, luego del vampiro, al pangolino, que esencialmente viene de Malasia, o sea, podemos decir que es esencialmente importado a China, no es un animal propiamente de China, sino que ha sido importado de ahí. Y vemos que cuando se analizaron los genomas del pangolino, que fueron algunos fragmentos, era bastante similar al COVID-19. Sin embargo, hay algunas otras, cuando se analizó también el genoma del Rhinophus affinis, se vio que también era bastante similar. Por lo que por ahora esto aún continúa siendo, no hemos podido concluir acerca de cuál es el reservorio intermediario del COVID-19. Así que tendremos que seguir esperando un poco más de información al respecto, que como bien saben, cada día hay bastante y constantemente cambiante. Así que este es el análisis filogenético del SARS-CoV-2. Estas son el genoma del SARS-CoV, del MERS y del SARS-CoV-2, que es bastante similar. Y aquí podemos ver las espigas de glicoproteína y acá una descripción, una foto un poco más característica de la espiga S, que es muy importante cuando vamos a ir analizando la manera como esto causa enfermedad. La interacción del SARS-CoV y del sistema renina-angiotensina-aldosterona es muy importante. Como bien saben, el sistema renina-angiotensina-aldosterona
es una cascada elegante de péptidos vasoactivos que juegan un papel importante en la fisiología humana. Sin embargo, también juegan un papel importante en lo que corresponde a la fisiopatología y el entendimiento de la fisiopatología del SARS-CoV-2. Como podemos ver, acá está la espiga, que acá vamos a ir viendo un poco más en detalle más adelante. Vemos el neumocito de tipo 2 y vemos acá cómo se une la espiga al neumocito de tipo 2 y naturalmente vamos a ver la participación de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y luego, para que ocurra el proceso de endocitosis, necesitamos un componente más que es una proteasa transmembrana de serina 2 que ayuda a que podamos tener acá la endocitosis y que posteriormente vamos a ir viendo ya en más detalle la replicación y los otros diferentes mecanismos que permiten y favorecen la enfermedad. Esta es la entrada viral de replicación y posteriormente ya vamos a ver todos los eventos fisiopatológicos que causa este virus, como lesión pulmonar aguda y la remodelación del miocardio, vasoconstricción y aumento de la permeabilidad vascular. Una vez más, vemos acá al lado izquierdo en el slide la espiga que se une a la enzima convertidora de angiotensina 2. Posteriormente, cuando se une, necesitamos, por supuesto, la participación de la proteasa transmembranosa de serina 2 para que pueda ocurrir la endocitosis. Y una vez más, una vez ya en el endosoma y en el ribosoma, entonces vamos a ver ya la multiplicación de material genético. Vamos a ver algunas proteasas que van a desdoblar todas estas proteínas y van a hacer que todo este material genético se una y mezcle y pueda dar paso a los diferentes componentes del coronavirus y que posteriormente vamos a ser liberados y vamos a haber formado una gran cantidad de virus y que por supuesto nos van a enfermar y que van a terminar, como vamos a ver más adelante, en la destrucción de los neumocitos. Acá a la derecha pues vemos una microfotografía y vemos acá cómo se han liberado enorme cantidad de virus, de partículas virales. Una vez más, pues vemos el esquema del sistema de renina-angiotensina, que como habíamos mencionado, juega un papel muy importante en la fisiología humana y es una cascada elegante, como mencionaba, de péptidos vasoactivos y que tienen dos pasos importantes en lo que corresponde al SARS-CoV-2. Pues obviamente vemos que se unen y que causa una disminución de la regulación de la enzima convertidora de angiotensina 2 a través de una internalización de proteínas de membrana y por supuesto inactiva los AT2. Había una discusión si los pacientes debían o no suspender los medicamentos relacionados con los angiotensina. Sin embargo, hoy por hoy no hay un consenso, ¿no? En términos de las respuestas a las inflamatorias virales, entonces tenemos que ver acá dos conceptos importantes. Uno, un proceso protectivo de una inflamación regulada y un proceso patogénico en donde vamos a encontrar esencialmente una reacción inflamatoria disregulada. Entonces comencemos. En el caso, en condiciones normales, cuando estamos expuestos al virus, lo que vamos a encontrar es una replicación del virus que es no robusta. Vamos a ver una respuesta del interferón tempranamente, lo que va a permitir que haya un proceso inflamatorio controlado de macrófagos, monocitos e infiltración de neutrófilos. Vamos a ver una cascada proinflamatoria de citoquinas, pero esto va a estar regulado, lo cual va a permitir que haya una apoptosis mínima de las células epiteliales y endoteliales, que haya una reducida cantidad de fuga capilar, que haya una respuesta óptima
de las células T y lo que va esencialmente a llevarnos a un efectivo aclaramiento de los virus, lo que llamamos una inmunidad protectiva y una sobrevivencia del huésped. Sin embargo, ¿qué pasa en condiciones, en la condición contraria, particularmente en el SARS-CoV-2? Lo que vamos a ver es un proceso inflamatorio disregulado en donde va a haber una replicación robusta del virus. Vamos a ver una replicación descontrolada del virus con un retardo en la respuesta de interferón. Como ven, va a haber un incremento exagerado de la respuesta inflamatoria de monocitos macrófagos y de la infiltración de neutrófilos. Vamos a ver una respuesta exagerada de las diferentes componentes de la inflamación como citoquinas y quimoquinas, y esto como consecuencia va a aumentar la apoptosis celular epitelial y endotelial con un incremento de la fuga capilar, va a haber una respuesta subóptima de células T, una alteración del aclaramiento del virus, y esto nos va a traducir en lesión pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria y progreso a fallo multiorgánico. Entonces, lo que vamos a ver es como consecuencia de esto es lo que conocemos como una tormenta de citoquinas en inmunopatología. Y lo que vamos a ver es que en una respuesta temprana, la consecuencia de esta respuesta temprana al virus con una replicación importante y una exuberante respuesta inflamatoria, lo que va a llevar es a apoptosis de las células epiteliales y del endotelio pulmonar a partir de la participación exagerada de citoquinas, quimoquinas, interferón alfa beta, FAS, trial DR5 dependientes de mecanismo, y todo esto lo que va a hacer esencialmente se va a traducir en apoptosis, compromiso endotelial, epitelial y daño a la microvasculatura pulmonar y de las funciones de barrera, lo que va a resultar en daño endotelial, edema alveolar, con la consecuente hipoxia y progreso a fallo multiorgánico. Vamos a encontrar una respuesta subóptima de células T, lo que una vez más va a llevar a apoptosis y un incremento exagerado de la respuesta inflamatoria. Por otro lado, igual como otro tercer mecanismo, hay una acumulación de macrófagos y alteración de la homeostasis de tejido. Esto lo vemos bastante un estudio en ratones nos permitió ver que hay un incremento de los infiltrados perivasculares y así como una alternativa, una gran cantidad de activación de macrófagos, neutrófilos y fibroblastos con una extensiva depósito de fibrina, colapso alveolar, y son algunas de las manifestaciones que normalmente observamos en pacientes con lesión pulmonar aguda y con IRDS o SIRPA. Por otro lado, ya como un cuarto mecanismo, y esto ya es el franco cuadro respiratorio, vamos a ver que en la lesión pulmonar vamos a ver una gran cantidad de mediadores de inflamación que van a tomar van a jugar un rol importante en la patogénesis, como citoquinas, incluyendo interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 1B, GMSCF. Vamos también algunas especies reactivas de oxígeno, quimoquinas como CCL2, CCL5, IP10, CCL3, una proliferación epitelial celular descontrolada y una alteración en la remodelación de los tejidos, lo cual se traduce, por supuesto, después en fallo pulmonar que conduce a una fibrosis pulmonar, daño importante celular a nivel pulmonar y muerte. Entonces, estos son cuatro de los conceptos importantes para poder entender qué es lo que conocemos como una tormenta de citoquinas en inmunopatología, que esencialmente es una respuesta inflamatoria desorganizada. Veamos ya
lo que hemos venido hablando ya traducido al alveolo. Como podemos ver a la izquierda, vamos a tener un alveolo que en condiciones normales, si vamos a ver acá la placa de surfactante, vemos acá la membrana epitelial basal, la célula de tipo 1, el intersticio, y vemos de pronto acá que vamos a ver el coronavirus queriendo entrar al pulmón, va a buscar a los neumocitos de tipo 2. Recuérdense, y como vamos a ir repasando, los neumocitos de tipo 1 juegan un papel importante en el intercambio gaseoso y los neumocitos de tipo 2 son importantes porque favorecen la formación de surfactante que evita que haya un colapso alveolar. De manera que entonces ya acá, al lado derecho, vamos a comenzar viendo ya un alveolo que ya está comprometido. Ya vamos a ver un alveolo dañado con un surfactante inactivado, con células de tipo 1 apoptóticas, compromiso de las células rojas que no se pueden, que han perdido su deformidad. Hay una membrana basal denudada. Vamos a ver membranas hialinas. Vemos acá como en azul los macrófagos están comenzando a liberar factores de la inflamación como interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, fibrina, y esto lo que lleva es a una activación de los neutrófilos que igualmente van a liberar leucotrienos, PAF, proteasas, y todo esto, este mecanismo de defensa, vamos a ir viendo en los slides consecutivos cómo se van a traducir en daño. Acá a la mano derecha es la patología de un paciente con síndrome de respiratorio agudo, que es un SARS-CoV, donde vamos a ver esencialmente que hay ya bastante daño alveolar difuso con formación de membranas hialinas. Bueno, este slide nos va a permitir rápidamente ir paso a paso entendiendo que es integrando todo lo que hemos visto para poder entender bien qué pasa y cómo es que este SARS-CoV-2 nos lleva a fallo multiorgánico. Entonces vemos acá arriba el SARS-CoV-2. Una vez nos hemos expuesto, ya sea que nos hayamos por vía respiratoria, droplets, ya sea que lo hayamos contraído por contaminación fecal o por cualquiera de los mecanismos descritos, entonces vemos que esencialmente el SARS-CoV-2 viene al aparato respiratorio. Vemos acá las células, los alveolos, y una vez más, cuando ha entrado el alveolo, vamos a irnos acá y vamos a pensar que este es esencialmente un zoom del alveolo. Y una vez entrado acá, ¿qué es lo que inmediatamente va a hacer el virus? El virus va a buscar inmediatamente a los neumocitos de tipo 2. Entonces, ya como habíamos visto, va a tener su receptor, que es el AAC2, que o sea, la enzima convertidora de angiotensina 2, y la proteasa de transmembrana serina 2, que va a permitir que haya un desdoblamiento. Entonces, veamos acá. Analicemos entonces ya esto en la parte derecha del slide para poder ir entendiendo un poco más. Entonces, una vez más, aquí tenemos el coronavirus, las espigas que se van a unir a la enzima convertidora de angiotensina 2. La proteasa de transmembrana serina 2 va a permitir que se desdoble y esto va a permitir que llegue al ribosoma. Una vez aquí en el ribosoma, entonces vamos a ver cosas importantes. Uno, vamos a tener una copia del RNA. Vamos a ver bastantes enzimas acá liberadas. Estas enzimas liberadas van a jugar un papel muy importante, particularmente cuando hablamos de la
la transformación de los diferentes componentes que necesitamos para que podamos tener una multiplicación y replicación viral. Entonces, acá vemos, tenemos acá diferentes elementos que que se necesitan ser desdoblados por proteasas para que haya una transformación acá y poder hacer uso de todos estos elementos para que podamos tener la nucleocápside, para poder tener todos los elementos necesarios que cuando se combinan con estas muestras de ARN que están ilustradas con las líneas rosadas acá, nos van a permitir que haya una multiplicación o una liberación del virus al hacerla. Y vamos a ver, ya con todo este material, lo que hemos hecho es que ha habido una multiplicación viral acá en estos neumocitos. ¿Y qué va a pasar con esto? Lo que va a pasar es que va a haber una completa destrucción de los neumocitos y de esta célula, lo que va esencialmente a comprometer la capacidad de surfactante en el alvéolo. Una vez comprometido el surfactante en el alvéolo, vamos a estar con el alvéolo colapsado y naturalmente esto lo que va a traducirse es en edema alveolar. Hay un incremento del trabajo de la respiración debido a la acumulación de los fluidos, así como también hay una dificultad respiratoria. Y posteriormente, pues ya vamos a ir viendo un poco más acá qué es lo que pasa. Bueno, vemos acá, los macrófagos lo que van a hacer es que han comenzado a liberar los diferentes mecanismos de inflamación, como interleuquina 1, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa. Y entonces, ¿qué pasa si hay una liberación de estos tipos de mediadores? Para ir entendiendo. Entonces, como vemos acá, a nivel cerebral, la interleuquina 6 y la interleuquina 1 van al hipotálamo. El hipotálamo libera las prostaglandinas y entonces esta señal lo que se traduce es que vamos a comenzar a tener fiebre. Entonces, la fiebre igual va a incrementar el trabajo respiratorio, va a incrementar frecuencia cardíaca y una vez más, una vez liberados los macrófagos también van a hacer que haya una importante activación de los neutrófilos, que vamos a verlos acá ilustrados acá en color púrpura y va a haber también los neutrófilos van a liberar mediadores de inflamación como proteasas y todo esto lo que va a hacer, con la intención de tratar de restaurar y tratar de matar el virus, la otra cosa que va a pasar es que va a haber una destrucción de este alveolo. Igual, esto se va a traducir en edema alveolar. Vamos a ver acá, y vamos a ir viendo en otros slides conforme vayamos avanzando en la presentación, el compromiso que hay a nivel endotelial. Vamos a ver una disminución de la presión de oxígeno, lo cual va a activar el sistema nervioso simpático, que va a liberar quimioreceptores y igual va a incrementar los procesos de inflamación. Vamos a ir avanzando un poco rápido por cuestiones de tiempo. Entonces, todo esto posteriormente va a formar un consolidado. Todos estos elementos vamos a tener detritos, vamos a tener macrófagos, vamos a tener todo y van a formar un consolidado. Este consolidado igual hay que eliminarlo y esto va a causar tos para poder eliminarlo. Y va esencialmente a traducirse en una respuesta inflamatoria sistémica, el concepto de SIRS que hoy por hoy no se usa ya tanto, pero vamos por cuestiones de esta presentación vamos a ir entendiendo. Cuando tenemos esto, entonces lo que va a hacer es que toda esta respuesta inflamatoria, todo este compromiso de la vasculatura pulmonar se va a ir a la circulación sistémica. Vamos a ver una vasodilatación y compromiso
las resistencias periféricas, lo cual se va a traducir en una disminución de la presión arterial, va a haber una disminución del volumen sanguíneo y lo que va a comprometer la perfusión periférica y nos va a llevar a fallo multiorgánico. Entonces, algunos órganos que inmediatamente vamos a comenzar a ver que se comprometen es, naturalmente, la falta de perfusión va a inmediatamente afectar la función renal. Vamos a ver fallo renal agudo, vamos a ver compromiso hepático y posteriormente vamos a ver órganos sumándose en esta cascada incontrolable de eventos. Vamos a ir avanzando un poco más. Entonces, veamos acá ya, este slide nos permite ver un poco ya una vez más repasar lo que habíamos ilustrado. Vemos cómo el macrófago y sus diferentes componentes, elementos de inflamación, los neutrófilos, y vamos viendo cómo poco a poco se va dañando las unidades alveolares. Bueno, entonces una vez esto lo que esencialmente se va a traducir es en un cuadro, nos va a llevar es a sepsis. Y la sepsis, como bien, esencialmente es es un desarrollo en donde hay una respuesta disregulada del huésped a la infección. Y vamos a ir viendo por separado los componentes del proceso a fallo multiorgánico. Entonces vemos acá, esta es una lesión endotelial en donde ya hemos perdido la autorregulación. Todo lo que vimos anteriormente, lo que está llevando esa pérdida de la autorregulación. Entonces vamos a ver acá las células DAMS y PAMS, que son esencialmente, van a causar y el estrés oxidativo, así como la falta de funcionalidad del óxido nítrico, nos van a llevar a una lesión endotelial. Esta lesión endotelial lo que va a hacer es que se va a traducir en una disfunción del glicocálix. El glicocálix es importante, como vamos a ir mencionándolo más adelante. Cuando acá estos tres elementos van a causar esto y van a comprometer la permeabilidad vascular y van esencialmente a traducirse en fuga capilar y edema. Esto es el papel del endotelio a este nivel. Entonces vamos a ir viendo acá cómo todo esto lo que va a causar es la disfunción glicocálica, y vamos a ver activación de la cascada de coagulación. Vamos a ver cómo está alterado el flujo microvascular, lo que va a llevar a fuga capilar y edema. Estos mecanismos, por supuesto, una y otra vez, lo que hacen es que haya una pérdida de la autorregulación secundaria al daño endotelial. Hay una falta de la comunicación retrógrada de endotelio célula-célula. Hay una alteración de la deformabilidad del glóbulo rojo y hay un incremento de la viscosidad sanguínea. Posiblemente, con toda la información que sale día a día, el día de hoy sale publicado también un artículo en New England, particularmente en lo que se refiere a SARS-CoV-2, de la participación de los anticuerpos antifosfolípidos en SARS, que posiblemente vamos a oír un poco más en los días siguientes, y cómo esto lleva a la formación de microtrombos y favorece el desarrollo de coagulación intravascular diseminada y una importante cascada de procesos hematológicos en este tipo de pacientes, ¿no? Como bien, el glicocálix juega importantes mecanismos bioquímicos, como que es el mantenimiento del flujo sanguíneo y esencialmente la protección de la función de barrera. Naturalmente, esto lo que va a traducirse es en una activación plaquetaria. Vamos a ver leucocitos de adhesión y activación de los sistemas de coagulación y del complemento. Entonces, otro de los conceptos importantes en sepsis es el hecho de que la célula tiene la habilidad de reprogramarse.
son conceptos que se han ido discutiendo. Por supuesto, como mencionaba al principio, tendremos que ver qué pasa con la investigación en los siguientes días, pero una de las habilidades que tiene la célula es los mecanismos de autorregulación y los mecanismos que le permiten a la célula poder hacer un stop y tratar de hacer algo que le llamamos una repriorización de energía, como vamos a ir viendo y vamos a ir ahondando en los conceptos que vamos a ir revisando. Entonces, por ejemplo, a nivel pulmonar, a nivel del epitelio alveolar, vamos a ver cómo el transporte vectorial se ve comprometido. Vamos a ver compromiso de la sodio-potasio ATPasa y vamos a ver a nivel de la membrana apical y de la membrana vasolateral. Cuando ocurre esta pérdida de la polaridad, entonces vamos a ver acá del otro lado del slide que tiene como consecuencia pérdida de la polaridad, hay una pérdida de la reabsorción alveolar de líquidos, hay edema pulmonar, pérdida de la función de barrera y vamos a ver algunos biomarcadores como KL6, RASH y proteínas de surfactante. Y entonces esto, pues una vez más, en el centro vemos que se va a traducir en lesión del endotelio vascular, ¿no? A nivel pulmonar. Y acá pues vemos en condiciones normales. Pasa a nivel del epitelio intersticial, a nivel del intestino, ¿no? Vamos a ver que hay pérdida de la función de barrera. Vamos a ver son algunos elementos como ocludinas y cludinas que juegan, que esencialmente vamos a perder este tipo de función. Y lo que se va a traducir es que va a haber un incremento de la translocación bacteriana a nivel del intestino, con unas consecuencias clínicas como incremento de la permeabilidad de mucosa, translocación de bacteria, presencia de mediadores de inflamación como PANS, incremento de la apoptosis, y vamos a ver algunos biomarcadores como Claudin 3, y vamos a ver otros tipos como la bilis en plasma, que son algunos biomarcadores que se ven comprometidos en esto, ¿no? A nivel del epitelio renal tubular, vamos a ver también una alteración de la comunicación y de las señales. Vamos a ver comprometida las señales paracrinas, vamos a ver también comprometidas las uniones GAP y vamos a ver un compromiso de la sodio-potasio ATPasa. Entonces, ¿cómo se va a traducir esto? Lo importante es que veamos qué es lo que en condiciones neurofisiológicas sucede, pero que en situaciones de infección, de inflamación, la alteración de estos elementos tienen consecuencias clínicas. Entonces, una de las consecuencias clínicas a nivel renal, igual pérdida de la polaridad, disminución de la reabsorción tubular de iones, incremento de TGF, vamos a ver alteración de la comunicación endógena, parácrina y célula-célula, como algunos elementos importantes. Entonces, estos son algunas de las cosas que se están discutiendo en los conceptos de sepsis y su progreso a fallo multiorgánico, ¿no? Por otro lado, vamos a ver algunos otros conceptos como la reprogramación metabólica celular como una estrategia de sobrevida de la célula. Vamos a ver la regulación de la mitocondria y vamos a revisar algunos conceptos como la mitofagia y la biogénesis. Entonces, vemos acá, es muy interesante estos conceptos. Uno de ellos es que el hecho de que la célula tiene la habilidad de reprogramarse y de detenerse, la mitocondria se detiene y hay como puntos de chequeo. Y entonces, cuando se está tratando de avanzar de G0 a S1 en la división celular, existe el concepto de que la célula tiene la capacidad de detenerse y de decidir si avanzar o no, con la intención de hacer una repriorización de la energía.
naturalmente en procesos de inflamación esto al final lleva a apoptosis. También por otro lado, vemos que hay una preferencia de oxidación de la glucosa a través de glicólisis, a pesar de que haya disponibilidad de oxígeno. O sea, hay una glicólisis aerobia y lo que se conoce como en el centro como un fenómeno de Marburg, que igual es también observado como la habilidad de la célula para tratar de preservar energía. Y lo que vamos a ver posteriormente es lo que es el ciclo o el arresto celular. Todos estos fenómenos que hemos tratado de discutir y que hemos ido mencionando a lo largo de la plática, que estamos ya a punto de terminar, es para tratar de al final ver lo que vimos. Hay un daño de la disfunción microvascular, hay un daño del endotelio, y lo que al final se traduce es en un daño celular que permite la evolución a un fallo multiorgánico. Así que espero que estos conceptos nos hayan permitido entender un poco lo que sucede con la fisiopatología y el entendimiento del SARS-CoV-2. Como digo, son conceptos que están continuamente cambiando, y los dejo con esta foto para que espero que podamos seguir disfrutando la naturaleza, pero por otro lado que podamos muy pronto también poder tener la posibilidad de tener convivencia con nuestros amigos y con nuestras familias. Quiero terminar agradeciendo una vez más la invitación. Traté de poner estos conceptos de una manera de lo más sencillo para poder entender. Sin embargo, pues es una plática de fisiopatología y de virología que es siempre bastante complejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hidalgo. Aprovecho para saludar la presencia del doctor Fernando Farfán, nuestro presidente de la Asociación Peruana de Facultad de Medicina, ASPEFAM. Y bienvenido, doctor. Y bueno, respecto a la exposición del doctor Hidalgo, puedo resaltar la excelente síntesis que nos ha hecho de esta tan compleja relación del SARS-CoV-2 y el organismo, en este caso humano, en la patogenia del COVID-19. Creo que, como él decía, pues hay bastante detalle que nos ha brindado, una información muy valiosa. Nos ha hecho ver de dónde es que se ha identificado parte como reservorio los murciélagos de los coronavirus, que van de baja y alta patogenicidad, y sobre todo el SARS-CoV-2, que tiene tasas muy altas de mutación, y sobre todo la habilidad de recombinación que le permite pues hacer el salto de la especie y le da la propiedad de transmisibilidad e incluso le permite ampliar la cantidad de los hospederos. También nos ha resaltado la interacción del SARS-CoV-2 y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y las células objetivo que primariamente pues, son las células del epitelio alveolar, donde se afectan los neumocitos, principalmente los neumocitos 2, con toda una respuesta inflamatoria viral que puede ser protectora, regulada, o la que sí es la que causa el daño, la respuesta inflamatoria patogénica, que es irregulada. Y hemos hablado sobre la replicación robusta del virus, el retardo de la respuesta de interferón, que causa pues, esta inflamación irregulada, el incremento de monocitos, macrófagos, la respuesta exagerada de citoquinas y quimioquinas, la alteración de la respuesta inmunológica en total. Así también se ha resaltado mucho sobre la tormenta de citoquina, con sus efectos y sus manifestaciones en la apoptosis de las células endoteliales y epiteliales microvasculares pulmonares, la respuesta subóptima de las células T, la acumulación de macrófagos, la alteración de la homeostasis tisular, y el daño pulmonar por la gran cantidad de mediadores de la inflamación descontrolada,
incluso ocasionando problemas en la proliferación celular y la acumulación de tejido con sus efectos a largo plazo. También los efectos que hay a nivel del endotelio, donde pierde la autorregulación, y también alcances sobre la respuesta metabólica, la reprogramación de la respuesta metabólica, ¿no? O sea, una adaptación que se va haciendo a nivel celular. De todas maneras, se hace ver que la continuidad, como toda respuesta, se altera la homeostasis y nos va haciendo que fallen los órganos sucesivamente o simultáneamente, llevando a un desenlace fatal incluso, ¿no? Bien, doctor, es así, he venido anotando los puntos que usted no venía alcanzando. La verdad es que me ganó en muchas partes. Excelente. Como usted dice, es un tema complejo. A mí realmente esto de los virus y el organismo es una relación muy, como usted mismo resalta, todavía está en desarrollo el conocimiento, y lo que hoy decimos de repente mañana, los próximos días, o cambia o se fortalece o aparecen nuevas cosas. Bueno, yo trabajo en el campo de la neonatología y quisiera aprovechar el momento porque si venía pensando, porque uno de los daños que hay a nivel alveolar es que produce por membrana hialina, y nosotros en neonatología vemos por otros mecanismos enfermedad de membrana hialina, y yo decía, ¿cómo le ponemos surfactante al adulto, ¿no? Buscándole, porque estamos buscando una serie de intervenciones que ayuden en algo, porque parece que le encontraba sentido. Yo, antes que pase a las preguntas, quería aprovecharles si algo de eso ha habido, intención, o si tuviera sustento. Sé que los mecanismos son diferentes, pero bueno, esa es una opción que nosotros manejamos en los pequeñitos, y que seguramente vamos a tener en neonatos ya niños con SARS, y va a haber membrana hialina, y la radiografía no va a salir como el virus esmerilado, y nosotros tenga la seguridad que vamos a poner desinfectantes. ¿Qué le parece Bueno, ese comentario? no, es una buena pregunta. Realmente en lo que se relaciona al manejo del fallo respiratorio agudo o del SIRPA en el paciente adulto, es interesante la gran cantidad de investigación que ha habido. Sin embargo, todo se va a remontar al artículo del 2000, en donde existen las estrategias de ventilación de protección pulmonar. Hoy por hoy es lo único que tiene evidencia que reduce la tasa de mortalidad de los pacientes con síndrome de respiratorio de insuficiencia del adulto. Naturalmente, como usted bien lo ha mencionado, hay una gran cantidad de investigación, se ha intentado surfactantes, se ha intentado óxido nítrico, entonces se ha intentado una gran cantidad de estrategias para ayudar. Sin embargo, hoy por hoy, lo único que tiene evidencia y que alguien puede llegar al intensivo y decir, oye, no has puesto las estrategias de ventilación pulmonar protectora. Posteriormente, en la última revisión, el último consenso de SIRPA, pues ya se basa o hablan de algunos aspectos como si luego de pasar las medidas de protección pulmonar, el paciente tiene una persistencia de hipoxemia, que es lo que realmente nos preocupa, entonces ya existen algunas estrategias paso a paso que son que van a depender de los recursos de cada hospital que podemos utilizar. Y posiblemente, como bien hemos sabido, una de las estrategias más fáciles, económicas y que están disponibles en todos nuestros países, en donde los recursos siempre es un impedimento, es la posición prona de los pacientes, que es algo que ha ganado mucho énfasis en el manejo de los pacientes con SARS-CoV-2. Muchas gracias, doctor. Bueno, de mi parte agradezco la oportunidad que me han dado nuevamente para estar moderando esto, y como siempre, yo creo que todo el conocimiento que nos ha dado usted nos va a motivar, nos va a ayudar, y nos va a motivar también a seguir investigando lo que sucede con las personas que en nuestros medios, en nuestros entornos padecen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto.
Doctor Hidalgo, buenas noches. Muchos de los participantes han preguntado y se han seleccionado algunas preguntas, las cuales voy a ir leyendo uno a uno, ¿ok? La primera pregunta es, ¿existe evidencia de que el COVID-19 tenga neurotropismo? Si es así, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, es uno de los diferentes aspectos dentro del virus que se ha mencionado, ¿no? Por supuesto, este virus, como lo hemos ido mencionando y como bien sabemos, es un virus que tiene una alta infectividad y es uno de los conceptos que siempre recuerdo, es que dice que las bacterias y los virus viven para vivir. No importa lo que hagamos, voy a encontrar algún mecanismo para poder sobrevivir. Y este virus tiene, como vimos ya al principio de la presentación, tiene unas características genéticas que le dan una habilidad enorme para poder reprogramarse. De hecho, como mencionábamos al principio, el virus tiene la capacidad de poder decidir sus mutaciones y los hace de una manera controlada. Así que esto es uno de los componentes del virus que naturalmente vamos entendiendo y aprendiendo día con día. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Hemos podido apreciar de que hay mucha inquietud por querer saber los mecanismos de transmisión. Por eso le hago esta pregunta. Con respecto a la transmisión del virus, ¿hay evidencia que indique la transmisión sanguínea o por hemoderivados o la transmisión fecal-oral? Bueno, la transmisión por hemoderivados todavía, naturalmente, tendremos que ver un poco más de investigación. La transmisión fecal-oral definitivamente es uno de los medios por los cuales uno puede contraer el virus. Listo, doctor. Otra pregunta sería, ¿qué alcance nos puede dar sobre los casos de reinfección por COVID-19? ¿La clínica es la misma o varía? Bueno, los casos que se han visto particularmente en China, que es donde ellos han reportado algunos casos de reinfección, de acuerdo a la descripción, el cuadro parecía no muy severo. Por supuesto, como mencionaba, necesitamos un poco más de investigación y necesitamos ver un poco más de saber cuál es el comportamiento de esos casos de reinfección y entender un poco más su fisiopatología y la manera como esto ocurre, que todavía estamos en ese proceso de entenderlo aún mejor. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Otra pregunta sería, ¿qué nos podría explicar clínica o fisiopatológicamente que se produzca un cambio brusco, llegando de una aparente estabilidad del paciente a un estado crítico? Se hace esta pregunta ya que se ha reportado a lo largo del mundo que algunos pacientes se desvanecen en medio de la calle, ¿no, doctor? Es una pregunta muy interesante y eso me permite ilustrar cómo los conceptos han ido cambiando. Si se recuerdan al principio, cuando comenzó la infección, decíamos que esta era una infección que particularmente afectaba a personas de edad adulta, personas que tenían cierto historial médico y que les daba cierto nivel que eso les daba cierto nivel de vulnerabilidad. Sin embargo, lo que hemos ido viendo durante los últimos días es que afecta a diferente tipo de población. Puede afectar a jóvenes de igual forma que adultos. Y esto tiene que ver un poco con la respuesta inmunológica y la genética individual de cada paciente. Por supuesto, igual tendremos que ver un poco más por qué, por ejemplo, en el caso de dos personas que viven en la misma casa, que se han expuesto al mismo virus, porque el esposo tiene un comportamiento y una respuesta inflamatoria exagerada
que lo lleva a fallo multiorgánico y muere, y la esposa, que de igual forma está expuesta al virus, lo tolera bastante bien, de manera que tenemos que ir viendo los aspectos individuales de cada persona que nos permiten responder de una u otra forma a este virus que seguimos aprendiendo mucho todos los días. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta sería con respecto al uso de la hidroxicloroquina con la acitromicina. ¿A qué nivel fisiopatológico estos dos fármacos estarían actuando y es recomendable su uso hasta la fecha? Bueno, hoy por hoy son dos de los medicamentos que, a pesar de que, como ven, hay bastante discusión al respecto por diferentes aspectos que involucran efectos secundarios. Por ejemplo, en el caso de la hidroxicloroquina, que es un medicamento que, aunque lo hemos usado por mucho tiempo y como bien saben, muchos de nuestros pacientes que están con enfermedades inmunológicas como lupus, con artritis reumatoidea, están usando estos medicamentos a diario. Sin embargo, en el caso particular de coronavirus, el uso de la hidroxicloroquina, algunos aspectos importantes que se le achacan es que puede tener efectos importantes secundarios a nivel particularmente toxicidad cardíaca, y de ahí que es importante que cuando estamos utilizando la hidroxicloroquina, dado que usamos dosis un poquito altas al principio, debemos de tener un electrocardiograma de base, saber tener una medición del QT para que nos permitan tener esto en cuenta y poder predecir si este paciente no puede tener algún efecto secundario. Aún la acitromicina de igual manera es un medicamento que aún se sigue recomendando. Todos los días vemos nueva investigación, vemos por ejemplo ahora que podemos utilizar ivermectin como una alternativa, vemos la recomendación de los inmunomoduladores como alternativas también para poder utilizarlo. Sin embargo, en algunos países, como bien saben, el uso de inmunomoduladores es prohibitivo, el precio es prohibitivo y para algunos no está al alcance, por lo que debemos de tratar de decir o tratar todos. Afortunadamente es un grupo en donde hay una gran cantidad de participantes. Nuestra mejor arma es la prevención. Debemos de insistir con nuestros amigos, nuestros familiares, que debemos de quedarnos en casa. Es nuestra mejor arma para evitar tener que llegar a ser uno más en el continuo incremento de pacientes de este tipo de condición. Así que pues no me queda más que agradecer la invitación. Aprecio mucho esto y pues quedamos a la orden en lo que podamos colaborar en el futuro. Las felicito al grupo de estudiantes por ese enorme esfuerzo y esa gran gana de querer aprender. Como dije, el conocimiento cambia todos los días, así que los felicito y quedo a las órdenes para lo que pueda apoyarles en el futuro. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia y por el apoyo que nos está brindando. Ahora me gustaría dar pase al doctor Miguel Farfán, que es el presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, ASPEFAM. Doctor Miguel, lo escuchamos. Gracias, Génesis. A nombre de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, felicitar al doctor Hidalgo, quien nos ha llevado de la mano con una sencillez única para tratar de explicarnos esta fisiopatología tan compleja como es el COVID-19, y lo más importante, la reflexión final que nos hace que la mejor arma que tenemos en el momento es la prevención. De igual manera, el agradecimiento al doctor Segundo Cruz por ser el moderador, y a ti, Génesis, por la forma como has llevado las preguntas. Yo sé que de repente hubieran querido realizar más preguntas de cerca de los 4.000 participantes que en este momento estamos en la plataforma, sea por Face
o el aula virtual, pero quedan todavía algunas respuestas en el camino, algunos retos por venir todavía, y el reiterado agradecimiento al doctor Hidalgo por haber estado con nosotros esta noche, ilustrándonos de la mejor manera. Gracias, doctor Hidalgo. Un placer. Quedo a la orden y feliz noche. Bueno, eso sería todo con respecto a la ponencia. Nuevamente agradecer al doctor Hidalgo por esta excelente ponencia. Bueno, ahora vamos a poder apreciar en nuestras pantallas. Por favor, José Carlos, no sé si me puedes ayudar con la encuesta. En sus pantallas, a las personas que están en Zoom, ya les aparece la encuesta, que es necesaria que la respondan. Por favor, no salgan de la plataforma Zoom sin haber respondido la encuesta, porque esta es necesaria para que se cuente como asistencia para la posterior certificación. También es necesario recalcarles que una vez que hayan llenado la encuesta, es pertinente que por favor abandonen la plataforma para que otras personas que no han estado en Zoom, sino más bien en Facebook, puedan ingresar a llenar la encuesta. Con respecto a la certificación, para que ASPEFAM otorgue una certificación se va a permitir una falta. Por lo tanto, las personas que no han podido ingresar a Zoom en alguno de estos días porque por algún motivo, no se preocupen, igual van a tener su certificación. Esperamos un momento a que se termine de llenar la encuesta. Muchas gracias. Recordar también de que el día de mañana vamos a tener otra excelente ponencia. Así que los invitamos el día de mañana jueves y el día viernes vamos a tener aún ponencias a cargo de oradores muy competentes. Recordarles de manera ya más puntual que el tema del día de mañana será abordaje clínico y tratamiento de la infección por COVID-19 y estará a cargo del doctor Gotuso, que es un médico infectólogo y es un docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. No se pierdan, por favor, las últimas dos ponencias porque realmente tienen un nivel académico muy, muy bueno. Las personas que ya llenaron la encuesta pueden ir abandonando la plataforma para que permitan el ingreso de nuevas personas, por favor.